So I walk upon salvation. Your spirit alive in me. It's life to declare your promise, my soul now to sing. So what could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So what could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. So what can I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Muy bien, buenos días muchachos de Academia Los Pinares. El día de hoy es un gozo nuevamente poder dirigirme ante ustedes para poder tener este chapel. Este es el penúltimo chapel del año, ¿verdad? La próxima semana tendremos nuestro último chapel. Y doy gracias a Dios por los diferentes estudios bíblicos que hemos podido estar teniendo en la última semana. Estuvimos escuchando a Mr. Brewster, ¿verdad? Estuvimos escuchando también a Mr. Mesa. Y la semana pasada estuvimos escuchando a Mr. Webb, dándole un mensaje, ¿verdad?, especial a los seniors y también para todos, ¿verdad?, los que pudimos escuchar ese mensaje. Realmente, ¿verdad?, es un mensaje muy bueno para poder pensar acerca de nuestro futuro cónyuge, ¿verdad?, nuestro futuro matrimonio. El día de hoy yo quiero hablarles acerca de la importancia de ser ejemplo y quiero presentarles, ¿verdad?, esta diapositiva que he preparado el día de hoy para que podamos reflexionar acerca de uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Y la gran pregunta por la cual queremos comenzar el día de hoy ¿es tu vida un ejemplo? Y realmente, ¿verdad?, esta es una pregunta que todos nosotros debemos de hacernos. Debemos de preguntarnos, ¿está siendo mi vida ejemplo para los demás? Y no necesariamente, ¿verdad?, en las cosas malas, ¿verdad? Porque muchas veces somos buenos ejemplos para lo malo, pero realmente Dios nos manda a poder llegar a ser ejemplos a los demás en cuanto a los aspectos correctos de la vida.
Así que esa es la pregunta con la cual quiero comenzar este día y quiero que todos nos preguntemos acerca de esto. El pasaje que vamos a estar hablando el día de hoy es 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Y dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Saben, estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y saben, ese pasaje nos está hablando acerca de que Timoteo tenía que ser ejemplo, a pesar de la joven edad que él tenía. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, acerca de la edad de Timoteo en ese momento, tal vez no era un adolescente o un joven, ¿verdad?, en lo que nosotros podemos pensar. Se cree que Timoteo tendría alrededor de unos 30, ¿verdad?, años, estaba tal vez a los mediados de los 30, pero en medio de la sociedad en la cual él vivía, él era joven en comparación a otras personas que estaban en la iglesia de Éfeso. Y entonces ahí Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo para los demás creyentes, ¿verdad? Que otros creyentes puedan ver en tu vida ese ejemplo que ellos necesitan para poder llegar a ser más como Cristo. Y saben, muchachos, si hay algo con lo cual yo quiero que ustedes puedan pensar y terminar este año ¿es mi vida un ejemplo? ¿Estoy siendo yo ejemplo para las demás personas? Y esto, ¿verdad?, es algo que debe de motivarnos a nosotros para poder siempre, ¿verdad?, ser ejemplo a los demás en lo correcto. Miren, quiero hablar acerca de las 6 palabras. Miren, ahí en ese versículo que estamos viendo en pantalla, aparecen 6 palabras en las cuales Pablo le manda a Timoteo a ser ejemplo. Y fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a hablar acerca de ser ejemplo en palabra. ¿Cuántas veces, verdad, hemos fallado en esta área? De repente, verdad, a través de decir malas palabras, a través de nuestro vocabulario, soez, pero no solamente eso, porque cuando nosotros hablamos acerca de palabras, tal vez se nos viene a la mente estas expresiones que no corresponden a un cristiano. Y a propósito, muchachos, esto debería de ir cambiando, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios y nuestra vida tiene que reflejar a Cristo, inclusive la forma como nosotros hablamos. Entonces, toda mala palabra no debería de existir en nuestro vocabulario. Pero no solamente eso, sino también cómo nosotros usamos nuestras palabras tal vez para poder construir o destruir. Muchas veces es bien fácil herir a una persona y no necesariamente a través de los golpes, sino también a través de la palabra. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros tenemos que ser ejemplos en la palabra. ¿Cómo es mi uso de la palabra? ¿Cómo estoy yo expresando mis ideas? Saben, si hay algo en lo cual nosotros podemos mejorar cada día es en el uso de nuestras palabras, si estamos usándolas para ayudar o para destruir. No solamente eso, sino también en la conducta. Esa es la segunda área que Pablo le dice a Timoteo que tenía que ser ejemplo. Y yo he puesto esa imagen ahí porque nuestra conducta muchas veces puede llegar, ¿verdad?, a destruir también a otras personas. Y podemos pensar, ¿verdad?, cómo somos nosotros en la escuela, ¿verdad? ¿Cuántas veces tuve que ir a la oficina de Mr. Garrison, ¿verdad?, por tal vez una mala conducta? ¿Cuántas veces, verdad, me llamaron para poder ir a hablar con Mr. Sierra, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad?, nuestra conducta no es la mejor en la escuela. Debemos de mejorar en ese aspecto y nuestra conducta tiene que asemejarse a la de Cristo. Pero no solamente en la escuela, también en el hogar. ¿Cómo se expresan nuestros padres de nosotros? ¿Realmente estamos siendo un ejemplo de buena conducta en nuestro hogar, con nuestros hermanos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Realmente somos llamados a tener buena conducta. Miren, en Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Es tu conducta limpia y recta? Definitivamente es otra área en la cual tenemos que ser ejemplo. Tercera área es el área del amor. El amor, ¿saben, muchachos? Cuando nosotros pensamos en el amor,
de repente lo primero que se nos viene a la mente es la relación entre un esposo, una esposa, un novio y una novia. Pero saben, no solamente eso es amor. Amor también es el afecto fraternal que nosotros podemos sentir hacia las demás personas. Y dice en 1 Juan 4, 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros somos llamados a amar, y eso tiene que verse en nuestra vida. Otras personas tienen que ver en nosotros que realmente les amamos. Amamos a las personas que nos rodean, aquellos, ¿verdad?, que comparten nuestra fe, pero también aquellos que no. Y realmente nosotros debemos de ser ejemplo en esta área. No solamente eso, sino también en espíritu. Y saben, cuando nosotros leemos la palabra espíritu, muchas veces nos ponemos a pensar en las cosas espirituales. Pero ahí yo creo que más allá de ser espiritual, ahí la palabra va hablando acerca de mi ánimo, ¿sí? Y por eso puse esa imagen ahí para que puedan estar viendo, ¿verdad? El espíritu va hablando acerca de tener un buen ánimo en medio de las personas que nos rodean. ¿Alguna vez ustedes han conocido una persona que es amarga, ¿sí? O sea, vive con amargura, que realmente no es alegre y que no disfruta la vida? Saben, muchachos, una de las mentiras de Satanás para los cristianos hoy en día y para el mundo en general es que un cristiano tiene que ser una persona aburrida, una persona que nunca se ríe, una persona que, ¿verdad?, siempre anda amargado. Y definitivamente no tiene que ser así. La palabra nos llama a tener un buen espíritu, que realmente seamos personas alegres, personas, ¿verdad?, que otros quieran imitarnos por causa de nuestro afecto y de nuestro ánimo. Así que eso es otra cosa en la cual también nosotros podemos ser ejemplo. La penúltima va hablando acerca de la fe. Y saben, muchachos, muchos, ¿verdad?, especialmente los seniors ya están por salir de la escuela. Y yo quiero que ustedes, muchachos, lleven en su corazón el hecho de tener fe, ¿sí? Donde quiera que el Señor los lleve, puede ser dentro del país como fuera del país, tienen que tener fe. Que lo que nosotros les hayamos inculcado en Pinares, ustedes lo lleven con ustedes a cualquier lugar a donde el Señor los lleve. Yo he sabido, he conocido de personas de Pinares que de repente, estando en la escuela, no estaban muy involucradas en las cosas espirituales. Pero al salir de la escuela, estas personas han buscado una iglesia, han buscado de Dios y realmente sus vidas han sido transformadas. Les quiero hacer una recomendación esta mañana. Sea donde sea que el Señor lo lleve, busque una iglesia, congréguese, busque estudiar la palabra de Dios y nunca olvide lo que usted aprendió en Pinares. Dice la palabra, ¿verdad?, ahí en Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Tenemos fe? ¿Somos ejemplos de fe? Y en último lugar, y no por eso, ¿verdad?, menos importante, es la pureza. Saben, muchachos, el día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles y yo quiero reconocer eso. Estamos siendo bombardeados por todos lados para que podamos ser impuros. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, películas, series de televisión, series de Netflix, lo que nosotros podamos escuchar por medio, ¿verdad?, de la música, todo nos está llevando a que nuestra mente sea un campo de batalla y que realmente seamos impuros. Quiero decirles una cosa: Dios quiere que nosotros seamos puros. Y esa pureza va hablando en todo aspecto y especialmente en el aspecto sexual. Saben, nosotros somos llamados a cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Según de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Tenemos que ser ejemplo en pureza. ¿Cómo está nuestra relación con el sexo opuesto? ¿Qué tanto estoy cuidando mi mente, mis ojos, mis oídos?
para poder llegar a ser puros. Somos llamados a ser puros en esta área tan importante. Quiero terminar con una conclusión. ¿Estamos nosotros siendo ejemplos en estas áreas en nuestra vida? Saben, muchachos, todos nosotros somos llamados a ser ejemplos, ¿verdad? Y qué hermoso es que como jóvenes ustedes puedan llegar a ser ejemplos. Hoy les invito a que vayan pensando en áreas en las cuales Dios les está mandando para poder llegar a ser puros. Y ser ejemplo en estas 6 áreas que hemos visto: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Realmente somos ejemplo en estas 6 áreas? Ojalá que así sea. Vamos a orar y les voy a pedir, ¿verdad?, que podamos invocar el nombre del Señor en este momento. Gracias, Padre, por este día, y gracias te doy, Señor, por el mensaje que hemos podido escuchar. Ruego en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de nosotros podamos llegar a ser ejemplos, Señor, en estas 6 áreas que Pablo le recomendaba a Timoteo: en amor, en espíritu, en fe, en conducta, en pureza, también en amor y en palabras, Señor. Que realmente nosotros podamos ser ejemplo a otros creyentes en esta área, y no solamente a otros creyentes, sino al mundo entero, a nuestra familia, a nuestros amigos, que realmente seamos ejemplo para todos. Padre, te alabamos y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.